Oye, la universidad no está como ahí. En 2 minutos. Vamos a partir. Chiquillos, buenas tardes. Vamos a partir con el segundo debate de consejeros territoriales de Humanidades 2013. La modalidad va a ser la siguiente. Primero va a haber una presentación de 1 minuto y medio por cada candidato, para posteriormente pasar a preguntas cruzadas, las que ya fueron sorteadas y cada uno ya sabe a quién le toca preguntar. Y después pasamos a la etapa de preguntas del público que serán escritas, y hay un máximo de 2 preguntas por candidato. Durante todo el debate hay derecho a 2 minutos, a 2 derechos a réplica, y cada uno de 1 minuto. Las preguntas tienen 1 minuto y medio para responder cada pregunta. Y por último, cada candidato tiene derecho a un cierre de 1 minuto. Así que pueden estar haciendo llegar las preguntas por acá, y es por orden de llegada. Así que por orden de llegada vamos a ir viendo las preguntas. La primera en partir es Josefina Lecaro. No. Felipe Mancilla, de Solidaridad. Pero un poco. ¿Alguien tiene un kilómetro? ¿El celular? Es que mi celular no lo encuentro. Y ahora, ya. Bueno, me presento para los que no me conocen. Soy Felipe Mancilla, estudiante de Geografía de 5º año, y estoy postulando como consejero territorial por la lista de Solidaridad. Y bueno, las preguntas que ustedes pueden tener es por qué Solidaridad la FEU. Y yo les puedo decir que nadie puede dudar del sentido de responsabilidad social que debe tener la FEU y que debe tener la universidad para poder ser FEU. Entonces yo les digo que esa posibilidad de liderazgo no se tiene solo por ser FEU, sino que se construye. Y en base a ese liderazgo, en base a esa construcción que nosotros queremos construir como sociedad y como FEU, es que mi programa como consejero territorial se centra en 3 grandes ejes, por lo mismo que se centra el programa de Solidaridad. El primero es identidad, porque soy un convencido de que esta facultad debe tener una identidad propia que nos diferencie de las demás facultades. Nosotros tenemos el mayor número de carreras en este territorio, y eso nos diferencia positivamente respecto a las demás facultades, y para ello necesitamos generar una identidad propia, y esto se puede lograr a partir del programa que yo propongo, que es apoyando a nuestros funcionarios, que en donde a partir de las diferentes disciplinas que componen nuestro territorio podamos entregarles herramientas útiles y prácticas a ellos para que les permitan desenvolverse de mejor forma en su vida. También nosotros apuntamos al compromiso que debemos de tener como facultad. Es por eso que yo, como consejero territorial y estudiante, me comprometo a gestionar en conjunto con nuestros profesores la primera feria laboral, para no llegar a ese 5º año con un sentido de desorientación sobre cuáles son nuestras reales perspectivas laborales. Y por eso me encuentro acá, para que ustedes puedan preguntarme sobre las inquietudes que puedan tener sobre Solidaridad o ser como consejero territorial. Muchas gracias. Sí, te voy a hacer así. Ahora le toca a Josefina Lecaro, de Movimiento Abierto. Bueno, hola a todos, mi nombre es Josefina Lecaro, soy alumna de 2º año de Historia, me presento a consejera territorial por la lista 1A. Y bueno, más o menos contarles un poco un resumen de lo que dije el otro día y qué es lo que hemos estado hablando en los patios. Creo que tenemos un diagnóstico claro de humanidades, estamos fragmentados de la universidad porque las ideas de humanidades no están saliendo del patio.
Somos el territorio, como decía Felipe, con mayor cantidad de carreras, por lo tanto tenemos una gran diversidad de ideas adentro y necesitamos llevar esa idea a la universidad. La universidad tiene que aportar al país y hay todos los patios que podemos aportar. Es por esto que quiero ser una consejera territorial en los patios que pueda llevar todas estas ideas a instancias superiores. Necesitamos territoriales que no solamente nos bajen información, necesitamos territoriales que sean cercanos a los alumnos. Al final el territorial es un alumno más. Necesitamos ese amigo poder decirle, tengo tal proyecto, ayúdame a realizarlo y que el territorial de verdad se la juegue, ya sea con los fondos concursables, con las instancias necesarias que hay en la FEU, pero poder sacar las ideas de aquí. En segundo lugar, me la quiero jugar por la interdisciplina en estas 3 facultades, porque tenemos que aprovecharlas. De verdad, tenemos mucho que aportarnos unos a los otros y es muy importante. Y por último, quiero ser una representante de personas, no de masa. Es por esto que quiero institucionalizar espacios de participación donde todos podamos asegurar una sana democracia dentro del territorio. Por eso tengo como uno de mis principales proyectos generar estatutos para la Asamblea de Humanidades, estatutos que nacerán de la misma asamblea y para que todos se atrevan a ir a la asamblea y todos podamos aportar desde una sana participación. Chiquillos, recordar que hagan llegar las preguntas, son dos por cada uno. Ahora le toca a María Pacejo de Red. Hola, me presento, soy Pacejo, estudio Historia, estoy en 3er año y voy a hacer como resumido lo que hicimos el jueves porque esta es como una continuación, así que no vale la pena centrarnos tanto en esto. Yo represento a Red, un movimiento nuevo en la Católica, un movimiento de izquierda, y que mi trabajo el otro año va a tener 3 ejes fundamentales. En primer lugar, el bloque de Humanidades. Desde siempre se ha hablado que Humanidades es un bloque, que representa a la universidad como un bloque, pero en la práctica eso durante el año no se ve. Nosotros tenemos que darle sentido a estar unidas estas 5 carreras, estas 3 facultades en un territorio. ¿Por qué estamos unidos por 2 consejeros territoriales si en la práctica no hay trabajo conjunto? Eso es lo que hay que cambiar. Y tenemos que darle sentido al concepto del bloque. En segundo lugar, el movimiento estudiantil. Como Red estamos a favor del movimiento estudiantil, nunca vamos a negar que estamos a favor del movimiento estudiantil, pero creemos firmemente en que tiene que dar un vuelco. Y un vuelco no en sentido negativo, sino que potencial. Creemos que el movimiento estudiantil tiene que pasar de ser un movimiento sectorial a un actor político que ponga sobre la mesa temáticas diferentes y que tenga como finalidad una reforma no a la educación solamente, sino una reforma estructural y profunda al sistema de nuestro país. Y en último lugar está la socialización del conocimiento, y entender la socialización del conocimiento cuestionando cómo se está construyendo el conocimiento hoy, para lo cual hay que generar un centro de estudios desde las humanidades, porque las humanidades tenemos mucho que decir frente a las problemáticas de nuestro país el día de hoy. Y en segundo lugar, ¿para quién y para qué se está construyendo el movimiento hoy? No creemos en la hegemonía del saber, de que nosotros como universitarios sabemos más y por eso somos mejores. Creemos en que el conocimiento se construye en conjunto con la gente que viene a la universidad, pero con la gente que tiene problemáticas reales. Eso. Ya han llegado 2, ya están las preguntas de solería, así que y tiene uno en MG y otro labio, así que para otros movimientos faltan todavía preguntas. Ahora Claudia Negri de la UIC. Bueno, igual que acá, como Red dijo, no vengo a hacer mucho énfasis en base a mi programa, sino hacer un pequeño resumen, porque esto es, igual que se hice antes, una continuación. Tenemos que entender hoy en día que los 3 problemas de la universidad son que hay falta de apertura, hay una falta de ingenio y finalmente una falta de compromiso por los representantes. ¿En qué sentido falta de apertura? Hoy día falta el respeto a las otras personas. Debemos entender que cada uno de nosotros nace en exacta y la misma igualdad. Por lo tanto, cada uno tiene el mismo derecho y la misma dignidad de pensar diferente. Y no por pensar lo diferente, vamos a tener que denigrarlo o legitimar su opinión. El segundo punto es respecto al ingenio. Hoy día vemos como en política nacional está totalmente deslegitimada por llevar prácticas antiguas. Y sin embargo, parece hoy en día que en la universidad se siguen practicando muchas estas mismas prácticas que nosotros estamos criticando. Y es justo en esta época de nuestra vida que nosotros somos capaces de tener un pensamiento crítico, de poder llevar 9 ideas fuera, de crear una nueva formación política, y sin embargo, parece que a nivel de todos, incluyéndonos, no lo estamos haciendo. Y finalmente, falta compromiso. Compromiso a los representantes de representar, y no de ser un verdadero embajador de su movimiento, sino ser un embajador del representante, del territorio, de la persona que lo eligió, de las personas que lo eligen para representarlo. Son principalmente estos 3 ejes los que
faltan: apertura, ingenio y compromiso. Gracias. Ahora le toca a Trinidad Cabezón de la... Bueno, me presento, soy Trinidad Cabezón, estudio en Letras, segundo año, y me presento como consejera territorial por el NAPO. Primero, y creo que lo he hecho énfasis en los patios, entender por qué yo estoy planteando el programa que estoy planteando. Creo que a lo largo de esta semana he recogido un poco las inquietudes y las problemáticas que se viven en humanidades. También, por mi trabajo en el Centro de Estudiantes de Letras, veo que ciertas inquietudes que pude captar en Letras se repetían a lo largo de todas las carreras. Entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo a lo que proponíamos como NAU en la Federación y como consejera superior, es lo que propongo ahora con el programa. Son 3 ejes fundamentales: respeto, participación y compromiso. Respeto entendiendo el conocimiento como base, conocimiento de la otra persona que probablemente tenga un pensamiento distinto, tenga una forma de actuar distinto, pero que se puede encontrar en cosas afines que puedan llevar a un proyecto en común. Participación en varios sentidos. Participación en crear nuevos espacios para todos los estudiantes, que es algo que, lo que me decían, faltaba. ¿Y por qué compromiso? Compromiso entendiendo por qué no solo un compromiso acá en la facultad, sino que también en la sociedad. ¿Y por qué quiero ser consejera territorial? Porque creo que puedo conjugar muy bien el hecho de ser consejera, el hecho de ser un representante de un movimiento, pero también el hecho de que puedo representar a la diversidad que existe en este territorio, una diversidad. Y es esa riqueza de la diversidad en que nosotros debemos trabajar, porque es ahí cuando se hace un verdadero conocimiento y un verdadero proyecto a nivel de comunidad universitaria y a nivel país. Muchas gracias. Pasamos a Silvio de Crecer. Hola, buenas tardes. Bueno, bastante conciso, para no repetir mucho lo que ya hemos dicho bastante. Estamos trabajando principalmente en lo que es organización estudiantil. ¿Por qué? Porque entendemos que debemos ser un territorio protagonista dentro de lo que son las discusiones, los debates que se van a dar el próximo año. Debemos profundizar la organización estudiantil porque es el único modo, por medio de la cooperación entre carreras, de solucionar nuestras problemáticas que son diversas en las distintas carreras. Por otra parte, como Crecer, tenemos una concepción de la democracia que tiene que ver con el ejercicio de la política en lo cotidiano, desde cada uno de los sujetos que componen a la comunidad. No creemos en una representación donde el representante debe decidir en base a sus criterios lo que es mejor para los demás. Es por eso que por nuestra forma de hacer política, a priori, concebimos la diversidad, concebimos a cada uno de los entes que conforman el territorio trabajando, haciendo política en lo cotidiano. Queremos generar vinculación social, y vinculación social ¿para qué? No para asistir a los trabajadores solamente, sino para reconstruir un tejido social que fue dilapidado por la dictadura de Pinochet. Queremos reconstruir ese tejido social con miras a comprender que los estudiantes hoy somos una fuerza auxiliar también para los movimientos populares, que son los que tienen la llave para cambiar este modelo. No somos solo los estudiantes hemos sido una vanguardia, hemos sido un movimiento muy fuerte en los últimos años, debemos continuar en esa senda, debemos fortalecer la organización estudiantil y trabajar en conjunto con trabajadores y profesores, apuntando a transferir esta mentalidad como una forma de hacer universidad, como una forma de hacer territorio. Muchas gracias. Ahora toca el espacio de las preguntas cruzadas entre candidatos. Vamos a partir por el orden inverso a cómo partimos. Y partimos con Silvio. Y después hay 1 minuto y medio de respuesta. Y también hay 1 minuto hay 2 réplicas de 1 minuto cada uno. A mí me toca hacerle la pregunta al movimiento gremial. Mi pregunta es sencilla. ¿Cómo pretendes ejercer el cargo dentro del territorio de humanidades, tomando en cuenta que tu movimiento ha tenido un discurso histórico fundamentalmente basado en el pensamiento de Jaime Guzmán Errázuriz, que tiene que ver con la despolitización, y la despolitización entendida como durante años en dictadura se nos dijo a todos los ciudadanos, a todos los actores de la sociedad: ustedes no se preocupen de hacer política, ustedes déjenmelo a mí, yo soy el político, yo me encargo, usted debe solamente votar, que es lo que vivimos hoy por hoy, y que nosotros
en mi opinión, en Humanidades, por ejemplo, problematizamos bastante eso. Creemos que somos actores que debemos hacer política día a día. Esa es la pregunta a grandes rasgos. ¿Cómo conjugar eso? ¿Cómo conjugar esa base ideológica con un territorio que naturalmente ejerce decisión, genera asambleísmo, discute día a día? En primer lugar, decir que el concepto de politización creo que no se está entendiendo bien, que ha sido un concepto que se ha dado como mucha vuelta dentro de la universidad, y que la despolitización va a... No estamos en contra de la política, sino no queremos que la política nacional al final tome decisiones dentro de la universidad. Nosotros creemos que hay que ser capaces de hacer política universitaria. En segundo lugar, lo que haya pasado antes y época de dictadura, lo que quieran, yo nací en 1992, soy bastante chica, pero no puedo correr por los errores del pasado. Sí puedo jugármela porque el movimiento gremial hoy día no comete más errores, que no cometa errores de cualquier tipo. En tercer lugar, decir que antes que gremialista soy estudiante y estoy aquí para representar a los alumnos de Humanidades. Más allá de mi pensamiento político, si el día de mañana Humanidades vota una cosa y yo pienso otra, por supuesto que voy a votar Humanidades. Yo estoy aquí para representarlo a todos los estudiantes, no estoy aquí para representar al movimiento gremial en el Consejo de Gremial. ¡Qué fuerte! Chicos, falta una pregunta para Red, para la UI y para el momento. Sí, tenemos un minuto a hacer tu pregunta y un minuto y medio y derecho a Red. Ya, mi pregunta va por el lado de la representación. Perdón, ¿a quién va la pregunta? A mí. A ver, sí. Mi pregunta va por el lado de la representación. ¿Cómo harías o cómo pretendes tú representar a los estudiantes en toda Humanidades, siendo que este nuevo movimiento político ha planteado ciertas bases que está enfocado políticamente a un cierto sector y en el fondo también se ha planteado muy cercano al PC en algunos sentidos? Entonces, en ese sentido es un mismo estudiantado. Entonces, ¿cómo pretendes tú representar la misma la diversidad que existe en este territorio? Bueno, gracias por la pregunta, Trini. Y bueno, como que la respuesta tiene dos patas. En primer lugar, a uno lo eligen como representante. Mi voto en el Consejo de Presidentes va a estar por siempre amarrado al voto de los centros de estudiantes, por lo que se me haría imposible llevar la posición de Red al Consejo de Presidentes, la mía propia, sino la de los estudiantes. Y en segundo lugar, yo no creo que Red apunte a un estudiantado en particular. Nosotros sí, somos un movimiento de izquierda. Sí, creemos en los valores de la izquierda, pero creemos también en una izquierda nueva, una izquierda tolerante y dialogante. Y que si tenemos en común proyectos con otros movimientos, vamos a ser perfectamente capaces de hacerlo. Para nosotros no es que nosotros llevemos adelante los proyectos, que nosotros como Red, porque somos los más bacanes o porque nosotros solamente lo vamos a hacer. No. Para nosotros lo importante es mejorar esta universidad. Y le falta mucho en mejorar. Y si para eso nosotros tenemos que apoyar proyectos con otros movimientos, lo vamos a hacer sin ningún problema. No nos creemos una vanguardia o no nos creemos como los únicos que podemos llevar adelante los cambios. Creemos en el trabajo en conjunto. Y en segundo lugar, creo que ahí hay que meter el tema del bloque Humanidades y de la mesa de Humanidades. El tener a los centros de estudiantes y los consejeros territoriales trabajando en conjunto va a permitir que las discusiones que se lleven a las Humanidades sean discusiones en general y que permita que el trabajo de los centros de estudiantes y los consejeros territoriales sea el día de mañana más sencillo, más efectivo y mucho mejor. Eso. Toca Claudia. Gracias. Tenéis que decir a quién toca preguntando. Sí, me toca preguntar al NAU y es respecto al movimiento estudiantil, puesto que vimos como el movimiento nació el año pasado y sin embargo parece que este año el movimiento ha perdido fuerza, ha perdido apoyo por parte de la ciudadanía y si uno ve el año pasado el NAU prometía que este movimiento iba a seguir vivo, yo veo hoy en día que este movimiento está muriendo, entonces ¿cuáles serían las propuestas y las políticas a seguir por el NAU si sale electo para que este movimiento viva y no dejarlo morir? Porque realmente este año vimos cómo se vino abajo y cada vez las convocatorias en las marchas es menor. Eso. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la pregunta. Creo que es un error decir que el movimiento está muriendo, que el movimiento... Bueno, efectivamente, que el movimiento está muriendo porque creo que el apoyo, y se ve en la encuesta, el apoyo de la ciudadanía ha sido un 70%. Y si bien
no podemos tener, no se ha tenido el mismo nivel de movilización. También hay que entender que en los procesos, en todo proceso, hay movimientos más, hay minutos más intensos y hay minutos en que puede decaer en tanto movilización, y entendiendo también la situación que vivían ciertas universidades que habían pasado mucho tiempo en paro. Desde el Movimiento Now creo que nosotros debemos seguir trabajando activamente en esto, y creo que hay que tener en cuenta que el próximo año en este tema es fundamental porque vienen las presidenciales. Y nosotros tenemos que ser capaces de que los candidatos tengan este tema como tema prioritario, tengan este tema en sus distintos programas. Nosotros tenemos que trabajar en esto, tenemos que trabajar en seguir proponiendo y en seguir, por ejemplo, en la universidad viendo si se puede subir el ranking. Seguir trabajando a nivel interno, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y creo que en este sentido es muy importante poner este tema, sobre todo el próximo año, el tema sobre la mesa. Eso. ¿Quieres usar el derecho rápido? Sí. ¿Sí? Dale. Ya. Creo que acá hay un problema de lectura referente al movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil no ha bajado su respaldo a nivel ciudadano, muy por el contrario, la gente sigue apoyándolo. ¿Por qué? Porque es un movimiento que le hizo sentido a la gente, le hizo sentido a sus demandas, le hizo sentido a sus propuestas. Ahora creo que la crítica a la NAU, más que este debilitamiento ficticio que en realidad no existe, tiene que ver con cómo se condujo el movimiento estudiantil el año pasado, levantando una reforma interna que no tuvo ningún fruto. ¿Por qué? Porque no se vio las particularidades de cada carrera. ¿Por qué? Porque se obvió la posibilidad real de participación por parte de todos los estudiantes y de proponer asuntos relevantes para los mismos. Y por otra parte, esa conducción fue errada en la medida en que tenían la vocería de la Confech, junto a la Universidad de Chile principalmente. Y yo no entiendo cómo la NAU, por ejemplo, pretendía liderar un movimiento estudiantil cuando los secundarios estaban levantando las propuestas, levantando la lucha, y se hacían críticas fundamentalmente a lo que es la violencia, que quizá es una forma natural o tiende a ser una forma en que se movilizan los secundarios, obviando las demandas de fondo, obviando la crítica al gobierno, obviando los desplazamientos. Eso. Candidata de red. A mí me toca hacerle la pregunta a Silvio, candidato a Crecer. Y la pregunta va en línea de ¿qué posición tomarías tú o cuál sería tu opinión como consejero territorial, no como estudiante de base? Si el día de mañana sucediera una toma en el territorio de Humanidades en el mismo contexto que el año pasado y en la misma situación. No es una pregunta sobre las tomas en general, cuál es tu opinión de las tomas, no, porque sino en el contexto en particular y esa toma en particular que fue bastante especial. Bueno, sencillamente creo que como consejero territorial yo lo que haría sería avalar la instancia de decisión que podría llegar a decidir una toma como esa. En el momento, en el 2011, nuestro órgano organizativo, valga la redundancia, más importante era la Asamblea de Humanidades, lugar donde se tomó esa decisión. Lamentablemente, un tema bastante sensible, había gente que no asistió a esa asamblea y le dolió mucho esta decisión por la espalda, entre comillas. Sin embargo, hay que tener claro asuntos estratégicos básicos. La toma fue planteada obviamente en términos secretos de la gente que estaba ahí en esa asamblea. Principalmente decir que obviamente apoyaría la decisión tomada por los estudiantes en su conjunto. Dentro de mis propuestas está lo que es la coordinadora de estudiantes de Humanidades, que es darle un carácter de coordinadora a la Asamblea de Humanidades sin perder su carácter asambleario. Y en ese sentido, si esa instancia resolutiva toma una decisión, sea cual fuere, yo la debo apoyar como consejero territorial. Eso es. Me toca Josefina Lecaros. Chiquillos, falta solo para hoy una pregunta, por si acaso. Bueno, a mí me toca preguntar la solidaridad. Y bueno, más o menos, nosotros el movimiento gremial somos un movimiento que tiene 45 años. Y me atrevo a decir que todos en esta sala saben en qué consiste el movimiento gremial. Ustedes como solidaridad, que son básicamente un movimiento más nuevo, han tenido un discurso muy parecido al de nosotros. Un discurso bastante gremial aquí en Humanidades. Doctrinalmente, no en los proyectos. ¿Cuál es su diferencia con el movimiento gremial?
Claro. Bueno, esa es una pregunta que nosotros en los patios hemos escuchado mucho, que nos dicen que nosotros Solidaridad somos los descolgados del movimiento gremial, así como se le dice que a Red son los descolgados del NAU. Yo lo entiendo porque son críticos del sistema que ejerció el NAU, y nosotros como Solidaridad somos críticos de la incapacidad que tuvo movimiento gremial cuando fue FEUC, la incapacidad que tuvo movimiento gremial de realizar política con reflexión, política con convicción, política para salir a la sociedad, que sí se puede generar política para cambiar los sistemas que son injustos. Y quizás te rías un poco, pero yo viví la última FEUC gremial y la política movimiento gremial era día blanco, nos invitaba a conocer la nieve. Esa no es política reflexiva. Movimiento gremial nos da hamburguesas. Esa no es política reflexiva. Movimiento gremial nos amplía los estacionamientos. Por favor, ¿qué es esa política? Nosotros somos política, queremos política con sentido, política con convicción, política reflexiva. Que no quede la cagada para que, ¿cómo se llama? Recién, en ese momento, tomar carta en el asunto. Y ustedes nunca han emitido un juicio de opinión sobre temas que pasan afuera de esta universidad. Ustedes dejan la opinión, dejan la política dentro de esta universidad y no tienen más allá de las barreras que implica esta universidad. Eso va a ser Voy a hacer una réplica muy cortita. Creo que esto deja en claro que Solidaridad no es capaz de definirse como movimiento. Cada vez que le piden definirse, se define en relación al movimiento gremial. Nosotros como movimiento somos capaces de definirnos sin ninguna vez en todas las frases poner la palabra solidaridad. A mí, desde que entré a la universidad, no me ha atacado nunca alguien de Solidaridad que sea capaz de definir su movimiento sin hablar del movimiento gremial. Te voy a hacer, weón. Sí, pero yo me contaba para eso. Bueno, a mí me toca preguntarle a la opción independientes, y la pregunta para la Claudita. Llegó Jesús. Y la pregunta es la siguiente, para opción independiente. ¿Cómo piensas representar a esa quizás mayoría silenciosa que nunca se ha sentido motivada cuando tú hiciste ese discurso, cuando partiste tu debate la semana pasada? Dijiste, ¿dónde está el 90% de humanidades? Y eso hace un poco alusión al diagnóstico, a la situación que está viviendo humanidades. Hay mucha gente que está desinteresada y es importante contar con la opinión de ellos, porque ellos adhieron una postura y es importante también saber cuál es su postura y su opinión. ¿Cómo piensas, bajo qué canales, bajo qué fórmulas piensas representar a ellos también? ¿O cómo piensas incorporarlos a este sistema de representatividad? Bueno, muchas gracias en verdad por la pregunta, porque la mitad de mi programa se basa específicamente en eso, así que les puedo aprovechar de contarles de los programas y las ideas que yo tengo para solucionar este problema. Uno de ellos se llama Territorial del Patio, el cual fue realizado por el Consejo Territorial de Ingeniería el año 2011, el cual cada 15 días o una vez al mes uno se sienta con un stand todo el día para recibir las quejas, las dudas, las críticas, algún consejo que alguien quiera hacer, cómo también entregar la información. De esa forma también uno puede conocer lo que dice el estudiante que está en el patio. Asimismo, el territorial tiene que estar en el patio. De esta forma, igual como ahora que estamos haciendo campaña cada uno de nosotros, ir a sentarnos nosotros con ellos y ir a hablar qué piensa sobre el tema. Es tan fácil como estamos haciendo campaña hoy en día, seguir con el trabajo del Consejo Territorial. También encuestas, cosa de aplicar, tener una comisión que haga las encuestas y saber qué está pensando humanidades sobre otros temas. La plataforma digital, un lugar donde se pueden crear foros, tener columnas, que la gente escriba reportajes y pueda poner su opinión. También asistiendo a la asamblea, cosa que el territorial vaya a la asamblea, tal vez estas no sean las más representativas, pero uno también puede saber lo que está pasando ahí. Bueno, y finalmente, ¿cuál es el gran problema? ¿Por qué la gente no participa? Porque la gente no tiene la información. Uno va a la FECH cuando hay una marcha y la FECH tiene un programa ahí gigante con todo lo que están haciendo. Yo voy ahora a la FEU, raras veces he visto un programa porque se está marchando. Ese es el principal problema, que falte que llegue la información. Y cuando no llegue la información, la gente no va a participar y no me da la opinión. Entonces ese es el problema, dar la información, estar informando y yo recogiendo las dudas, las quejas o las críticas que quieran esas personas. Gracias.
Ahora pasamos a las preguntas del público. Recordar que cada candidato tiene 2 derechos a réplica. Silvio ya usó uno y los demás candidatos tienen... No, y MG también ocupó, Josefina también ocupó un derecho a réplica. Todos los demás tienen. Vamos a partir por solidaridad. La pregunta es la siguiente. ¿Qué entiendes por responsabilidad social? Un minuto y medio. Bueno, responsabilidad social lo podemos aludir bajo diferentes aristas, pero cuando nosotros hablamos básicamente de responsabilidad social es que cada uno se sienta responsable de que juega un rol fundamental en la sociedad. Cuando nosotros hablamos del rol social que cumple esta universidad y que cumplimos nosotros con estudiantes, es que cada estudiante, a partir de sus diferentes disciplinas, tiene que llegar comprometido con la sociedad. Hoy día simplemente venimos a la universidad a recoger una caja de herramientas tremendamente egoísta y a replicar el mismo sistema que está afuera, que son las injusticias sociales. Nosotros como Solidaridad creemos que cada carrera tiene un sentido de responsabilidad social con la gente y de esa forma nos hacemos cargo y nos hacemos parte de los problemas de ellos como si fueran de nosotros. Pregunta para el MG, Solidaridad y LOI. ¿Cómo trabajarán durante el año en humanidades si no se vieron durante todo el año? ¿Cómo pueden decir conocer el territorio y representarlo? Partimos por la BI, Solidaridad, MG y después Solidaridad. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hacer acá un poco de crítica, creo que algo que falta mucho hoy en día en la política. Nosotros tuvimos un recambio generacional, siempre se dijo que nosotros éramos viejos buenos, efectivamente hubo un cambio generacional muy grande, pero eso significa que estamos muertos y hoy en día lo vemos. O sea, puede que no hayamos sido mucho y tal vez no hayamos hecho tanto, está bien, lo reconocemos, no hicimos tanto, pero sí vemos el potencial para el próximo año. ¿Y cómo digo yo que yo conozco humanidades? Yo dije en el consejo, en el debate anterior, que falté a 4 consejos en todo el año. Uno en mayo, uno en junio, uno en agosto. Y uno en abril que se hizo en noviembre. Yo le digo, ¿cómo yo no voy a saber qué está pasando en humanidades si yo me di la lata de ir a cada uno de esos consejos, quedarme hasta las 12 de la noche inclusive, para saber qué estaba pensando? Y sí, sí trabajamos. No voy a decir que no trabajamos, también trabajamos. Sacamos una declaración de la Somalia de Oriente, la declaración sobre uno de los problemas que hubo de la censura del MG. Sacamos un video sobre la reforma interna de por qué los alumnos en verdad no sabían. Fuimos a todos los consejos FEUC, tratamos de informar lo máximo, sacamos diversas columnas en el Político y otros medios y también sacamos un pasquín. Tal vez no nos dimos a conocer tanto, pero sí trabajamos y tenemos proyecciones para el próximo año y yo creo sí conocer el territorio. Gracias. Gracias. Bueno, sí, Jorge, serio. Derecho a réplica. ¿Quiere ocupar derecho a réplica? Sí, derecho a réplica. Bueno, también incluir que, bueno, hicimos diferentes foros y seminarios al respecto, pero tampoco debemos basarnos solamente en los trabajos que alguien hace, porque uno puede hacer mucho, es que mucho abarca poco aprieta. Uno puede hacer muchos foros, muchos trabajos, muchos pasquines, muchas publicaciones, pero si esas publicaciones no llegan, si a los foros van los 15 pegagatos de siempre, ¿de qué sirve? También hay que participar con los demás. Eso. Bueno, en el caso del movimiento gremial, creo que es una falta de información decir que el movimiento gremial no trabajó durante el año. Publicamos el vértice cada 2 semanas, realizamos muchísimos foros a lo largo de la universidad. Aquí en Humanidad específicamente hicimos foro de la reforma tributaria. Teníamos distintos proyectos como, no sé, por ejemplo, se realizaron las 100 ideas para usted. Un proyecto que diagnosticó el Estado de la Universidad en este momento, en el cual se basa nuestro proyecto de federación. Fue una encuesta en la que se encuestaron más de 3.000 alumnos de la universidad. Por lo tanto, creo que la MG sí ha estado presente. Creo que ha trabajado en esta universidad y es una falta de información decir que no lo ha hecho. Y en segundo lugar, creo que sí conozco humanidades. Soy una alumna plenamente activa en la facultad. He participado en distintos tipos de actividades, por lo tanto creo conocer mi territorio y estoy segura de que puedo representarlo. Muchas gracias. Bueno, yo soy alumno de 5º año
tengo la suficiente experiencia y he sido un observador de todos los problemas que han habido en esta facultad, o en este territorio mejor dicho. He sido un observador de los problemas y de las soluciones que ha tenido esta facultad o territorio. Y hasta el tercer año yo era un gran partícipe de muchas asambleas. Yo como persona no adhiriendo a ningún movimiento, pero como solidaridad después generado muchas asambleas, muchos seminarios, muchos foros, y en donde sí te permite decir que Humanidades sí también merece tener esa oportunidad de donde sí se puedan realizar asambleas, foros, debates, en donde a partir de diferentes posturas podamos escucharnos y podamos sacar conclusiones de diferentes posturas. Hoy día yo soy un crítico de la representatividad que tiene Humanidades, y es por eso la caída que ha tenido Humanidades en cierto sentido, porque siempre son las mismas personas que asisten a las asambleas de representatividad, y eso es muy grave porque algo está pasando con las otras personas que muestran desinterés. Entonces yo quiero revitalizar un poco eso también. Por si acaso ya están todas las preguntas para que no lleguen. O sea, así que... Pregunta para Silvio. ¿Cómo puedes asegurar una verdadera representación del territorio cuando pertenece a un movimiento más de extremo? ¿Cómo puedes asegurar que lo hice, por si acaso? ¿Cómo puedes asegurar que respetarás las decisiones tomadas de forma democrática cuando has participado en procesos en los cuales se pasaban a llevar a los compañeros? 1 minuto y medio. No extremo, weón. Bueno, primero esta pregunta se repitió. La semana pasada hicieron la misma y voy a repetir lo que dije, ¿sabes? Nosotros, de extremo, radical, como nos llamaron la otra vez, esa radicalidad está con una democracia real, una democracia efectiva, lo que nosotros entendemos como democracia, y que tiene que ver con la participación de todos y el ejercicio cotidiano de la política, de todos los sujetos del territorio. En ese sentido, nosotros vamos a ser radicales en la medida en que hagamos prevalecer esas decisiones, en que representemos las necesidades de todos los compañeros del territorio. Hemos estado trabajando durante todo el año en torno de la misma forma, del mismo modo, no creo que hayan dudas en cuanto a nuestra gestión. Y eso básicamente. No tengo mucho más que decir, insisto, si somos radicales con una democracia real, somos radicales con una democracia real. Para Red. ¿Cómo pretenden generar ese vínculo con la problemática social? 1 minuto y medio. ¿Entendiste la pregunta? Sí, es un poco amplia, sí, pero en mi programa y el programa de la Romina de Consejero Superior hay cosas bien concretas que permiten relacionar a los estudiantes y a la universidad con la realidad social de hoy. Voy a referirme principalmente a mi programa en el de la Romina. Voy a hablar de 2 cosas en particular. Primero, el centro de estudio. Creemos que en Humanidades se tiene que haber un centro de estudios porque las humanidades tenemos mucho que decir frente a las problemáticas de hoy desde la perspectiva de las humanidades. Las respuestas no están solo en la economía, no están solo en la técnica. Nosotros como humanidades, como carreras críticas, tenemos mucho que decir y esa voz se tiene que escuchar. Y en lo concreto, en cómo vamos a relacionarnos con las personas del territorio, los trabajos territoriales. Nosotros creemos fundamental que los universitarios, que los estudiantes universitarios tienen que salir del espacio de la universidad, tienen que vincularse con otros actores sociales, porque si no, todo el conocimiento que se tiene aquí, todo lo que decimos, no tiene sentido. Si nosotros no conocemos las problemáticas reales, de personas reales, no tiene nada de sentido lo que estamos diciendo. Y los trabajos territoriales vienen vienen a suplir eso. La universidad del día de hoy nos está entregando las herramientas para conocer las problemáticas reales de la sociedad y creemos que nosotros como estudiantes tenemos que empaparnos y vincularnos con otros actores sociales y los trabajos territoriales vienen a cumplir esa función. Silvio ocupa su último derecho a aplicar. A mí me gustaría hacer una distinción, sobre todo tomando en cuenta que el programa de la Pachú y el mío son bastante similares en varios ejes. En torno al tema de la vinculación social, yo creo que debemos ser claros y tener una postura precisa al respecto. Me parece que acá todos los movimientos, yo no he escuchado decir algo distinto, hablan de nosotros comprender la realidad, de nosotros hacernos cargo de los problemas de la gente. Yo creo que nosotros somos estudiantes inmersos en la realidad. Yo creo que muchos de ustedes, yo creo que todos tomamos micro, yo creo que todos pasamos el test.
lo pasamos pésimo con el Transantiago. Yo creo que muchos de nosotros estamos endeudados, yo creo que muchos de nosotros tenemos problemas en la casa, weón, para llegar a fin de mes. Y creo que en ese sentido nosotros debemos tener claridad que nosotros somos sujetos inmersos en lo social, que cuando nosotros generamos vínculos con trabajadores es porque somos parte de lo mismo, es porque quizás nuestros papás son trabajadores, por más que ellos sean ingenieros y ganen 2 millones o 3 millones de pesos al mes. Eso creo que hay que tener clara esa distinción. Nosotros no somos ningunos salvadores llamados a hacernos cargo de los problemas de los demás o a conocer una realidad que nos es ajena. Nosotros somos parte de esa realidad y debemos hacernos cargo de ella. Esa es la respuesta. Esa fue la respuesta. Muy bien, muy bien. Derecho a réplica de solidaridad. Bueno, yo quería decir un poquito de lo que nada se ha tocado acá, que son las responsabilidades que tiene que tener el consejero territorial. Aquí muchos consejeros territoriales prometen y prometen cosas y al final no pasa nada. Y se aparecen simplemente después mandando un par de mails y apareciendo en este tipo de instancias. Yo soy un crítico de ese tipo de consejeros territoriales y nosotros como Solidaridad tenemos una propuesta que la queremos llevar a cabo, que es respecto a la responsabilidad del consejero territorial. Yo soy un convencido que el consejero territorial tiene que ser fiscalizado por los centros de estudiantes y que tiene que cumplir un piso de medidas de lo que promete. De esa forma demostrará que sus ideas sí le permiten avanzar de mejor forma como facultad. La OI también va a ocupar su último derecho a réplica. Gracias, bueno, me suman las palabras, pero yo creo que el problema va más allá con la transparencia. Yo creo que hoy en día hay un gran problema respecto a la transparencia. Yo como consejera territorial, bueno, quiero decir a este programa que me parece súper útil, porque permite la real fiscalización y demostrar que mi gestión ha sido excelencia, que es a través de una métrica de transparencia y compromiso en el cual se mostrarían todos los proyectos que yo propuse y prometí, con el estatus que está al lado, si está siendo llevado a cabo, si se finalizó o no se ha hecho, con el presupuesto y un comentario. Y me gustaría agregar asimismo que como opción independiente hemos sido siempre el movimiento más transparente, no aceptando dinero que nadie que esté vinculado a un partido político, y este año, por segundo año consecutivo, ganamos el ranking de transparencia político con una nota 6.5, siendo la más alta, porque nosotros creemos que es fundamental que la política hoy en día sea totalmente transparente, dado que no es la sociedad al servicio del político, sino es el político al servicio de la sociedad. Gracias. Réplica de Red. Sí. Ah, ya. Primero, como que me surgió la duda de por qué salió esta temática, estas réplicas ahora, pero voy a aprovechar y decir que para mí es un poco simplista el decir que la labor del consejero territorial se chequea con una lista de las cosas que no y las cosas que no. Nosotros como Red creemos que el trabajo es más complejo y nosotros apuntamos a un cambio cultural. Para nosotros la vinculación con la sociedad no es hacer un foro de reforma tributaria o sobre alguna temática específica, es meternos en la sociedad real. Como dijo Silvio, nosotros estamos en la sociedad, nosotros más que estudiantes somos ciudadanos, pero eso tiene que verse patente día a día. Y creo que es muy difícil dejar la labor del territorial solamente en chequear cuántas cosas se han hecho, hay que mirar un poco más allá. El cargo de consejero territorial hoy día es fiscalizar los centros de estudiantes, fiscalizar la FEUC y bajar la información. Hay que complejizar un poco más el tema. Yo creo que el intentar vincular a los estudiantes con la sociedad, el socializar el conocimiento, ver por qué estamos aprendiendo y para quién estamos aprendiendo es fundamental en la labor de los consejeros territoriales y a cuestionar nuestro territorio. Bueno, aprovechando. Bueno, voy a aprovechar este espacio rápidamente. Están hablando mucho de lo que cumple un consejero territorial, de las tareas, de haciendo el listado, claro, ya. Pero creo que me gustaría como recalcar el por qué hay un consejero territorial aparte de centros de alumnos. Porque hay un consejero territorial que está velando por un territorio. Y yo creo que en especial, y me voy a basar mucho en humanidades, creo que es importante rescatar lo que nos está uniendo a nosotros como carreras de humanidades y como carreras un poco distintas entre nosotros. Creo que un consejero territorial también debe velar por lo que nosotros hemos estado participando durante todos estos años, que son estas causas en las que nosotros siempre estamos como humanidades inmersos. Las causas en lo social, las causas, por ejemplo, en la reforma educacional, causas que nos hacen sentido. Y yo creo que como consejero territorial también uno debe velar en esta realidad por esas causas.
velar porque nosotros potenciemos este rol, velar porque nosotros potenciemos qué estamos aprendiendo para que podamos tener un efecto concreto en la sociedad, velar por la situación no solo de los estudiantes, también de los profesores, cómo se hace una comunidad universitaria concreta y cómo estamos realmente transformando y creando la universidad que queremos. Si no hay un problema, podemos sumar un derecho a réplica, ¿les parece? ¿Sí? ¿Se puede? Entonces, todos tienen un derecho a réplica. Pregunta para el NAU. ¿Cómo enfrentan la segregación de las carreras de humanidades en la sociedad? ¿Cómo enfrentan la segregación de las carreras de humanidades en la sociedad? ¿Cuál es tu solución frente a esto como consejera territorial? La segregación, pero no será humanidades. Es que eso dice, ¿cómo enfrenta la segregación de las carreras de humanidades en la sociedad? Yo creo que se refiere Sí. Sí. ¿Cuál es el rol? Sí. Pues sí, Pero la segregación... Escriban bien. que se explica. ¿Alguien qué le escribió? ¿Puede explicarla? Me refiero como a cuál es tu papel y como qué harías tú como consejero territorial dentro de nuestra universidad, como territorial de humanidades, frente como a la deficiencia que hay, la desvaloración que hay de las carreras humanistas, como el poco rol que tienen dentro de la sociedad. ¿Qué harías tú como consejero territorial desde acá como para incidir en la sociedad? Ya. Ya, ahora sí. Bueno, creo que hay otros proyectos de hecho que se enfocan en este eje. Uno primero es encontrar un problema que tenemos como carrera de humanidades, que es este problema que yo he ido diciendo que realmente está en carreras son medio abstractas, que es difícil llevarlo a lo concreto. En ese sentido hay dos proyectos. Uno que se relaciona un poco con los perfiles de egreso. Dar posibilidades que no sea de la docencia, que es el camino más fácil, para que los estudiantes de este territorio sepan a qué otras profesiones apuntar. Eso en un sentido como para orientar profesionalmente. Lo otro que propongo es trabajar con los consejeros académicos sobre efectivamente el rol social que están cumpliendo nuestras mallas. Es algo que también propone la consejera superior Kaira Sánchez. También problematizar este rol social que nosotros estamos cumpliendo, este rol que podemos llevar concretamente, cómo nosotros podemos, por ejemplo, desde Letra, nosotros hemos tenido proyectos que hemos puesto en práctica lo que estamos aprendiendo, como lo es Pedal o como lo es IPASE, que es un proyecto que se encarga de reforzar el lenguaje en cárcel. Entonces yo creo que un poco problematizando y criticando también lo que nuestra malla es como también nosotros podemos ir conduciendo un poco y ir viendo cómo estas carreras que están muy segregadas podemos aportar un poco como lo que tú decías, Susana. Derecha réplica de Yo tengo una pregunta fundamental, que es cómo desde la Consejería Territorial se pueden hacer cargo de temas netamente académicos como el tema de las mallas curriculares, comités curriculares, perfiles de egreso, temas de ayudantías, todos los temas que salen en el programa de la TRI. Los consejeros territoriales no tienen acceso a los consejos de instituto o a los comités curriculares de las carreras. Y por otro lado, los consejos territoriales son consejeros de 5 carreras y 3 facultades, que son bastante distintas las unas de las otras. Y las respuestas para historia no son las mismas que las respuestas para letras, para geografía, filosofía, o me falta una, ciencia política. Entonces quiero saber cómo el consejero territorial se puede hacer cargo, cómo se puede hacer cargo de temas académicos cuando sinceramente no le competen, ni en el papel que debe cumplir, ni en los espacios a los que puede acceder. Oye, ¿le dejáis primero que responda a ella o queréis preguntar y tú cuál? ¿Tú escribes? Ya. Ya. Pero creo que efectivamente yo creo que hay que tener claro que el consejero académico se relaciona con el tema de las mallas, pero creo que cuando compete como un tema como es el rol social en las carreras, creo que lo que yo estoy proponiendo y lo que he dicho mucho es empezar a trabajar y verlo con los distintos consejeros académicos, en el fondo, poner el tema, que ellos comiencen a ponerle como un tema en sus propios programas para empezar a gestionar estas distintas situaciones. Y también lo que tú decís de los ayudantes, sí se puede hacer un diagnóstico que yo creo que en base que también quiero trabajar con profesores y estudiantes también para ver este tema de los ayudantes, cómo es la situación, hacer un diagnóstico y en base a eso trabajar en problemáticas que son comunes a los ayudantes en dos sentidos, en cómo ellos están trabajando, cuánto se les paga, que en humanidades, comparado con el resto de la universidad, es súper bajo. Entonces, en ese sentido, es poner un poco el tema que no se ha tratado,
¿cachai? Como ponerlo, el tema, empezar a trabajarlo con distintos consejeros y el tema lo ayuda a hacer un diagnóstico y trabajarlo con profesores y estudiantes y poder empezar a ver deberes y derechos de los estudiantes. Por eso, te ayuda. Sí, tú también me acuerdas de hecho. Sí, una propuesta en torno a todo esto que se está discutiendo, bien claro y bien concreto. Coordinadora de Humanidades, nosotros estamos apuntando a trabajar ahí, generar desde ahí una comisión de trabajo permanente con los consejeros académicos, que no son, de la que no solo formen parte de los consejeros académicos, sino que esté abierta a cualquier estudiante que tenga interés en trabajar en ello, en relación al carácter asambleario que ha tenido la forma de organización durante años. Y desde ahí generar una comisión de trabajo permanente que se haga cargo de estos problemas. El avance en democratización es fundamental. Nosotros, fuera de lo que puede hacer la FEU, y obviamente son procesos que deben dialogar, debemos avanzar en democracia acá, debemos problematizar eso, debemos tensionar lo que es la democracia dentro de nuestros propios institutos, de nuestras propias facultades. Por otra parte, nuestra propuesta en relación a lo que preguntaba Pilar tiene que ver con eso a nivel institucional y a nivel de autogestión. Estamos proponiendo el Centro de Estudios Críticos y de Extensión, donde nosotros queremos generar una experiencia organizativa por parte de los mismos estudiantes, donde se junten las carreras, donde reflexionemos, donde generemos estudios interdisciplinarios y... me están cortando, bueno, un centro de estudios críticos, eso. Un poquito respondiendo a la pregunta que dijo la amiga ahí arriba, la forma de revitalizar las carreras de humanidades que tenemos en este territorio, yo lo veo principalmente a través de la interdisciplina, en donde a partir de temas que están sucediendo allá afuera de la sociedad y de los cuales nosotros somos la caja de resonancia en esta universidad respecto a los problemas que vienen afuera, nosotros como facultad o como territorio que está compuesta por diferentes disciplinas, tenemos que generar una postura y salir al país a dar respuesta a eso, y de esa forma nosotros podemos revitalizar las carreras de humanidades. Después acá la amiga Bernau tocó un tema de los ayudantes, de generar un diagnóstico respecto de los problemas que tienen los ayudantes. Yo en mi programa propuse generar el primer encuentro de ayudantes, que es un poco